Bienvenidos a otro programa de Espiritismo TVO, tu canal de YouTube. Está auspiciado por la Federación Espiritista del Sur de la provincia de Buenos Aires, desde Mar del Plata, Argentina. Hoy nos acompaña Diana Argüello. Bienvenida, Diana. Muchas gracias, buenas tardes. Vamos a desarrollar el tema sobre el Evangelio. El Evangelio de Jesús, el Evangelio según el espiritismo, desde esta mirada, ¿verdad? Desde esta mirada espírita. Bueno, podríamos empezar diciendo que Evangelio quiere decir la buena nueva. Y vaya que si fue una buena nueva. Tenemos que recordar, a mí me parece que siempre es bueno que hagamos un contexto histórico y que nos ubiquemos en el tiempo y espacio. Que Jesús no escribió ningún libro. Exacto. No edificó ninguna iglesia, no levantó ninguna religión, pero sí vino a hacer el cambio más profundo que se ha establecido en este mundo tierra desde su llegada hasta la fecha. Y ese cambio profundo tiene que ver con un cambio de paradigmas, paradigmas que tienen influencias sociológicas, sociales y geográficas. Lo cierto es que, como decía Jesús, no escribió ningún libro. Sí se recuerda que la historia del pueblo hebraico se empezó a recopilar 900 años antes que naciera Cristo, y que los apóstoles que acompañaron a Cristo escribieron, ellos y continuadores del cristianismo, muchos libros sobre la vida y las enseñanzas de Cristo. Lo cierto es que hasta que la Iglesia Católica no se conforma como tal, había más de 66 libros escritos. Y es entonces que la Iglesia le encarga a uno de sus abates, Jerónimo de Estridón, que recopile esos libros. Y hay 4 libros básicos en los que en realidad están volcadas las enseñanzas de Cristo: Mateo, Lucas, Marcos y Pablo. Y de ahí se comienza, a través de la historia, a establecer, hay historiadores que hablan que la Biblia en realidad no fue reformada, que la Biblia sí fue reformada. Lo cierto es que ha tenido, y esto no es una crítica a ninguna religión, siempre lo queremos dejar remarcado, sino que es tratar de establecer hechos puntuales que han sucedido en la historia. Lo cierto es que ha habido, sí, reformas y hubo libros que fueron desechados. Sí se conformaron estos 4 libros, que eran los más parecidos con respecto a la mirada que tenían de Jesús. Es así que a través de un concilio vaticano se legaliza esta normatización, y a través de la historia primero se divide la historia de Cristo en capítulos, la historia del pueblo hebreo más la historia de Cristo. Para el católico apostólico romano está aquello que es el Viejo Testamento, que cuenta toda la historia del pueblo hebreo, el pueblo donde nace Jesús, y después el Nuevo Testamento, que es la vida de Jesús, su obra y sus milagros. Bueno, estos libros se van reformando. En la Edad Media se conforma lo que se llamó la Vulgata, y va transcurriendo la historia de la Iglesia, como hemos comentado en otras charlas, lamentablemente a veces bajándose algunas cuestiones que tenían que ver con la creencia, porque esto lo hemos hablado ya en otras veces, la reencarnación y el contacto con los seres espirituales es algo que se fue desechando con el uso y el tiempo. Tanto es así que la historia transcurre, nosotros sabemos que hay épocas muy oscuras del cristianismo, ese cristianismo que en un principio se juntaba a recordar a Jesús, a orar, y que lo hacía en forma tradicional, y que a partir del siglo III se comienza a escribir, digamos, que tampoco debemos decirlo, el pueblo en general tenía llegada a estos libros porque eran muy pocos los que leían, Claro. hasta la llegada de la imprenta de Gutenberg, que se hace más explícita, que la Biblia se escribió en varios idiomas. Transcurre la historia, nosotros sabemos que pasan momentos muy oscuros en la vida del cristianismo, con la Santa Inquisición, con la muerte de tantos seres en forma muy cruel, seres que sufrieron mucho, y llegamos a lo que fue el siglo XIX. Y aquello que había dicho Cristo, que iba a llegar el Consolador prometido, es el espiritismo. Bueno, todos sabemos que Allan Kardec, el codificador de la doctrina espírita, el primer libro que escribe es el libro de los espíritus.
En ese libro de los espíritus, Kardec cuenta y fundamenta y nos explica todas las razones y los pormenores del universo en general, a esas preguntas esenciales de nuestra vida, qué es Dios, dónde estamos, si los mundos son habitados, qué es el espíritu, eso lo especifica en el libro de los espíritus. Escribe un segundo libro que es el libro de los mediums y codifica y normatiza lo que es la mediunidad. Esa mediunidad que nos prueba que el alma existe después de la mal llamada muerte y que nos podemos contactar con nuestros seres queridos a través de otros hermanos terrestres que hacen de intermedio o de medium para podernos comunicar con ellos. En una de las preguntas del libro de los espíritus, Kardec le pregunta a los seres espirituales cuál es la forma de continuar en este mundo, cuál es la forma de vivir, cómo debemos vivir. Y los espíritus le contestan, ved a Jesús. Es entonces que Kardec comienza a desarrollar y a armar, ayudado por los seres espirituales, esta faceta de la vida de Jesús. Y él mismo explica en la introducción al Evangelio que uno puede ver la vida de Jesús desde diferentes lugares, ya sea por sus parábolas, por su vida, por sus milagros, por las bases que se escriben en frases y en terminología para lo que es luego el desarrollo eclesiástico o por la moral. Y es ahí que también debemos remarcar que esta Biblia, que fue reformada y fue tomada por más de 5.000 religiones cristianas en el mundo, ese aspecto que dejó Cristo tan marcado, que es la moral, nadie lo pudo cambiar. Y de ahí es que Kardec toma en partes de esta Biblia que se escribió estos paradigmas que trae Jesús al mundo que tienen que ver con la moral. Por eso nosotros decimos que el espiritismo es básicamente cristiano, por la profunda reforma moral y ética que Cristo vino a traer a este mundo. Esa buena nueva que tiene que ver con la gran transformación íntima que tenemos que hacer a través del Evangelio. Ese Evangelio que, a pesar de que tiene esas enseñanzas de Cristo que cuentan con más de 2000 años, es tan vigente día a día, y a pesar de que abramos la página que nosotros queramos, todos los días vamos a encontrar que tiene que ver con una respuesta y una propuesta para nuestra mejora y evolución espiritual. Entonces, aquella pregunta que hacía Kardec, ¿cómo debemos transitar? Si bien en el libro de los espíritus nos explica que la vida continúa, que es Dios, que existen otros mundos, que vamos a habitar infinidad de mundos, que existe una ley de evolución, que tenemos hermanos físicos y espirituales que van a ser de intermedio para darnos esa respuesta, ¿cómo va a ser ese camino? Y es de la mano de la moral de Jesús. Eso lo reafirma y lo propaga y lo impulsa el espiritismo, porque somos profundamente cristianos. Sí, es así. La vida de Jesús fue capaz de cambiar la historia, así que lo que hace Kardec es explicar a través de las enseñanzas de los espíritus esas parábolas que son, cada una es una enseñanza que hoy día, como vos decís, nos toca distintos vetas sutiles de nuestro interior y nos invita, ¿no? A pesar de estos 2000 años que pasaron, vemos que todavía en la sociedad no se volcó, porque si bien hay tantas religiones y todas tienen el factor común de amarás a tu prójimo como a ti mismo, si simplemente eso, todas las religiones lo cumpliéramos, ya estaríamos en esa nueva era, en esa buena nueva, ¿no? Bueno, en la tierra. Entonces, con más razón remarcar esto de que Jesús no habló de ninguna religión en especial, no edificó iglesias y no escribió nada. Creo que en ese punto, como decía hoy, los credos se juntan en esa moral tan profunda que dejó Cristo. Ese Cristo que vino en un pueblo que era muy simple y muy natural, como fue el pueblo hebreo. Realmente Jesús viene a ese pueblo no por mera casualidad, sino porque inclusive la psicología de ese pueblo
aportó para que él pudiera dejar sus enseñanzas. Esas enseñanzas, como vos decías, tienen que ver: ama a tu prójimo como a ti mismo, ama a Dios por sobre todas las cosas, no le hagas a otro lo que no te gusta que te hagan a ti. Sencillamente esas cosas tan profundas. Por eso una de las frases de Kardec es, apunta a la moral, ¿no? Porque se reconoce al verdadero espírita no solo por... por sus obras. Por sus obras, sino también por la forma que tiene de vencer sus malas inclinaciones, ¿no? Por esa moral. Bueno, Diana, muchísimas gracias. A ustedes. Nos estamos viendo prontamente y cualquier duda que tengan, que se quieran comunicar con nosotros, recuerden que a través del mail de FESBA 2017@gmail.com o a través de Facebook FESBA Mar del Plata. Muchas gracias.